A ver cómo una vez está cargado nuestro modelo de datos, lo fácil que es agregar visualizaciones y hacerle modificaciones. Vamos a ir entonces a nuestra tabla de ventas, que es donde tenemos la medida que habíamos creado de total de ventas y le vamos a dar clic. Vemos que por defecto nos agregó una visualización de un gráfico de columnas, que es este que se encuentra acá, que se llama gráfico de columnas agrupadas. Nosotros vamos a empezar a analizar un poco los gráficos de barras. Entonces vamos a seleccionar este primero que dice gráfico de barras apiladas. Vamos a agregar para el análisis, por ejemplo, de la tabla de departamentos del campo región. Nótese cómo se nos creó entonces una visualización que para cada región nos está mostrando el total de ventas. Vamos a hacerle una serie de modificaciones al gráfico para obtener una mejor visualización. Nos vamos a ir entonces al apartado de formato, que es este icono que tiene un pincel. Le vamos a dar clic y nos van a salir dos pestañas, objeto visual y general. Inicialmente vamos a modificar algunos elementos del objeto visual, como cuáles, los ejes, por ejemplo, en el eje Y, ¿qué tal si nosotros aumentamos el tamaño de esa fuente? Nótese cómo es más legible en este caso. De pronto, si nosotros queremos que dentro de ese gráfico, como ya sabemos que aquí están las regiones, de pronto omitir este título que se llama región. Lo podemos desactivar haciéndole clic a esta marcación. Vemos cómo se desactiva y ya no aparece la palabra región porque digamos que ya es suficiente información en ese eje. Vamos a colocarle, por ejemplo, que el color de cada una de las regiones sea en negro. Vamos a dejar por el momento las modificaciones del eje Y. Vamos a mirar entonces las del eje X. Digamos que nosotros queremos que no haya nada en el eje X. Entonces se nos desaparecieron los valores, pero vemos que todavía permanece el total de ventas. Para desactivar ese total de ventas, nosotros podemos darle clic nuevamente para activar y que vuelvan a salir. Y al desplegarlo, vemos que en el eje X está la opción de eliminar el título, entonces lo vamos a desactivar. Y ahí sí eliminamos el eje X y ya no tendríamos esos valores. Para que en el gráfico de pronto sea más visual las cantidades para cada una de las regiones, hay una opción que se llama etiquetas de datos, que si nosotros la activamos van a aparecer los valores. Como pueden ver, por defecto nos colocó las cifras en millones de pesos. Si lo queremos modificar, entonces podemos desplegar esta opción que se llama etiqueta de datos y desplazarnos hasta donde dice valores. Donde dice valores, lo primero que vamos a hacer es cambiar un poco el tamaño. Vamos a ponerle un tamaño de 12. Y vamos a colocar que esas unidades que se están mostrando no sean automáticas, sino que nosotros vamos a definir que no tenga ninguno. Si ustedes quieren, pueden colocar cualquiera de las opciones que están acá. Yo de momento lo voy a dejar en ninguno y esta va a ser la presentación que va a tener entonces nuestro gráfico de barras. Otra cosa que podemos hacer es que en la otra pestaña, en la que dice general, nosotros podemos modificar otras características, características como cuáles. Si ustedes, por ejemplo, le dan a esta opción que dice efectos, podemos modificar elementos como el fondo, el borde y agregar una sombra. Si por ejemplo nosotros modificamos este borde, lo vamos a activar y vamos a colocar que el borde sea en un color negro, dejemos el que está por defecto, pero vamos a agregar un redondeado. Ustedes van a notar cuando el gráfico no esté seleccionado, cómo el borde se ve en color negro y las esquinas se ven ligeramente redondeadas. Otro elemento que podemos agregar dentro de esas mismas opciones de las modificaciones de los efectos, que yo suelo utilizarla mucho, es esta que dice sombra. Notes entonces cómo se resalta un poco más el gráfico. En comparación a como lo teníamos inicialmente, este gráfico es más legible. Algunas personas dejan los gráficos como quedan por defecto y por ejemplo conservan este título. Si ustedes quieren personalizar también ese título, se pueden ir a las opciones y donde dice general hay una opción de título. Ahí lo pueden retirar o lo pueden dejar y personalizarlo. Por ejemplo, pueden colocar total de ventas, Book Mode. Nótese cómo cambió. También si desean puede cambiar el tamaño, colocarle por ejemplo un tamaño 18. Incluso podemos colocarle un color de fondo.
dependiendo de lo que estén haciendo, esto es recomendable. Por ejemplo, coloquémosle un fondo negro. Vemos como la letra no se ve, pero podemos cambiar el color del texto y colocarlo en un fondo blanco. Vemos entonces como la presentación de este gráfico de barras cambió completamente. Quédense en conectados para que veamos otros ajustes que podemos hacer.